Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, el programa de televisión donde todas las semanas le contamos lo último sobre los campos chilenos. Los invitamos a acompañarnos y recordar que toda la información junto a noticias diarias del campo las pueden encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, y también nuestra página web reporteagrícola.cl, que estamos constantemente actualizándola. En el capítulo de hoy conversaremos sobre los desafíos que enfrenta la región de Valparaíso en cuanto a la disponibilidad de agua para los productores agrícolas y ganaderos, y cómo también las nuevas tecnologías y modelos hidrológicos avanzados están contribuyendo a mejorar la eficiencia del riego. Y para conversar sobre estos temas nos acompaña ya acá en el estudio Audrey Galó, subgerente de Recursos Naturales de Ciren, institución que recientemente ha desarrollado un programa de transferencia tecnológica para pequeños y medianos agricultores a partir de un estudio sobre infraestructura hídrica, degradación de suelos y oportunidades agrícolas de la región. Lo primero, muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Bueno, partamos explicando el rol que juega Ciren, qué es Ciren y de qué se trata todo esto. Ya. Primero, Ciren es el Centro de Información de Recursos Naturales. Somos una organización a fines privados, pero rendimos servicio al Ministerio de Agricultura. Así que desarrollamos proyectos para el Ministerio, pero también para gobiernos regionales u otros. Todo centrado en la agricultura. Eso, ¿y la gestión hídrica o no en nuestro país? Sí, por supuesto. Solamente la agricultura, o sea, en términos de suelo, de agua y de clima trabajamos. Perfecto. Y ahí hablábamos de un trabajo que han estado haciendo de transferencia tecnológica. ¿Cómo ha sido eso? ¿De qué se trata también todo este proyecto? Ese proyecto que hicimos en la región de Valparaíso se financió por el gobierno regional de Valparaíso, por supuesto, y fue un trabajo bastante largo. Empezó a fines de 2023 y recién se terminó. Y nos enfocamos en esta región por el problema que todo el mundo sabe hoy día, que es el problema de la escasez hídrica. Así que quisimos hacer como un diagnóstico de la fuente del recurso hídrico en la región, pero también quisimos saber cuánta la agricultura necesitaba de agua, porque al final la agricultura es lo que consume la mayor parte del agua en Chile. Así que teníamos que saber cómo estaba el sector agrícola para saber después cuánta agua íbamos a tener para el futuro. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué Valparaíso? Porque claro, uno mira, ve el registro de los últimos años y son varias regiones que han tenido algunas complicaciones, pero ¿por qué Valparaíso? Justamente, Valparaíso es una región bien importante para el país en cuanto a la producción agrícola. Y como sabemos, hace como más de 10 años que está en una situación de escasez hídrica, donde le falta mucha agua, pero si bien le falta agua, vemos que hay cada vez más superficie agrícola. Así Perfecto. que teníamos que saber lo que pasaba. A pesar de que había falta de agua, seguía creciendo el campo. Y ahí me imagino se encontraban con una dificultad. Sí, podemos ver que, por ejemplo, todo lo que es palto creció muchísimo en los últimos 5 años. La superficie de palto incrementó muchísimo, pero la disponibilidad del agua disminuyó. Así que hay un tema, y también había una presión muy alta sobre el suelo, porque es importante cuando uno habla de la disponibilidad hídrica, de hacer la parte de identificar la demanda de agua, que puede ser demanda de agua para consumo humano, industrial, eléctrico y todo eso, pero lo que es importante en la agricultura es la demanda de agua del suelo, del cultivo en sí mismo, cuánto necesita para crecer y producir. Así que tuvimos que hacer eso y estudiar el suelo, de cómo estaba el suelo en la región y cómo estaba utilizado, porque hay suelos que son aptos y otros que no son aptos para el cultivo. O sea, era una radiografía completa de lo que está ocurriendo. ¿Y quiénes son los beneficiarios directos, digamos, de todos estos diagnósticos que se pueden llevar? Los primeros beneficiarios son todos los servicios públicos que usan la información agrícola, o sea, ODEPA, SAG, CONAF, etc. También está el sector social, vamos a decir la sociedad civil, con la Junta de Vigilancia. Trabajamos con cada una de ellas, fuimos a terreno a hablar con ellos para ver el estado de la infraestructura de riego, todos los problemas que tenían. Y también están los municipios. Con ellos trabajamos en conjunto en cuanto a entregar capacitaciones tecnológicas y mejorar todo este tema para ellos. Esto es una línea hídrica y hortícola también, ¿no? ¿Cuáles hallazgos también se han encontrado desde el punto de vista hortícola? Ya, del punto de vista hortícola pudimos levantar toda la superficie hortícola que estaba en la región, que son más de 2.200 hectáreas. Y a través de catastro, que fue un catastro, o sea, la gente se desplegó en el terreno, cubrió toda la comuna
y fue a tocar a la puerta, literalmente. Y ahí pudimos notar como el nivel de tecnología que usaban los productores, los pequeños y medianos, como identificar a estos productores, qué nivel de educación tenía, qué edad, y ahí nos dimos cuenta que, por supuesto, la mayor parte, más del 70%, tienen más de 50 años y no tienen nivel de educación medio. Ya, perfecto, sí. Medio. Y también la parte técnica, o sea, tecnológica, todo lo que es riego todavía se hace con método antiguo de surco. O sea, había poca actualización sí, de eficiencia hídrica y todo. Y ahí, bueno, responde quizás también a lo mismo, gente que lleva muchos años o por herencia quizás siguiendo este camino. Por herencia, pero también como son pequeños y medianos agricultores, no tienen acceso tanto a capacitaciones y no tienen tampoco un nivel de educación que le permite utilizar toda la plataforma tecnológica que están en el mercado. Y por eso nosotros hicimos todo un trabajo de capacitación de ellos. O sea, capacitamos a la gente de los servicios públicos, pero también los agricultores en cuanto a usar un mapa o cómo ver un mapa de su cultivo en un computador, y también cómo manejar el dron. ¿Y cómo fue para ellos? Porque me imagino que también es un cambio en lo que están acostumbrados tanto tiempo a hacer, ¿no? Era complejo por ello, pero estaban muy felices que nosotros llegamos con esta capacitación, porque partimos de un nivel básico, o sea, mostrarle cómo funcionaba todo, un lector de mapa, un visualizador de mapa, un dron, de qué parte estaba, pero todos felices y todos pudieron manipular un dron y hacerlo volar. ¿Y se esperaban que fuera así o esperaban que quizá había un nivel un poco más...? No, porque al final en la región hay diferentes niveles. Lo que hicimos al inicio, tuvimos que levantar como un poco todo el tipo de persona que íbamos a encontrar. Es súper diverso. O sea, está por supuesto las grandes empresas agrícolas que tienen un nivel de tecnificación mucho mayor, alto, con ingenieros que trabajan para ellos. Y por otro lado están los pequeños y medianos que no tienen este nivel, y para algunos solamente no les interesaba, pero la mayor parte estaban súper interesados. Que en realidad va de la mano con el poder de financiamiento también que puedan tener algunos de ellos. Y ahí, por ejemplo, este estudio, ¿cuánto suelo óptimo tenemos? ¿Se logró identificar más o menos un porcentaje? Sí, en la región de Valparaíso es muy bajo el porcentaje de suelo apto para cultivo. Es 17%, o sea, es súper poco. Y justamente haciendo el estudio y comparando con todo lo cultivo que hay, pudimos ver que hay muchos cultivos que están en suelo no aptos, como en laderas, etc. Claro, y ahí a nivel hídrico, aquí en Chile se ha hablado mucho de algunas ciertas cuencas que han enfrentado mayores complicaciones, Aconcagua, Petorca, ¿cómo se ha visto eso también? A ver, al final hicimos el estudio en 6 cuencas y la disminución de la disponibilidad de agua es casi la misma en todas. En Aconcagua, Ligua, Petorca. Aconcagua, por supuesto, por su situación geográfica, es la que tiene más oferta hídrica porque tiene una cuenca mucho más grande y además tiene el aporte de glaciares en verano. O sea, por eso sobrevive el verano. Y Ligua, Petorca también tiene aporte de glaciares, pero la otra cuenca que viven de agua y lluvia al final. ¿Y se han visto variaciones importantes en el último tiempo o se han mantenido más o menos? La disminución promedio de la región es 37% de menos de agua. ¿Y a qué responde esto principalmente? ¿Cuál podría ser un poco la explicación de cómo cambió tanto? Porque me imagino que cuando muchos de ellos apostaron por iniciar la agricultura era porque tenían la forma o los medios para poder hacerlo, ¿no? Por hoy ya, por las precipitaciones principalmente. Si bien el año pasado tuvimos un año bastante como promedio en la cantidad de agua, no sabemos todavía para este año y para el próximo año. O sea, para tratar de tener como el estado de hace 15 años atrás, tenemos que ver un poquito más en el futuro. Bueno, y ahí era un poco lo que hablábamos antes fuera de cámara, de que dependiendo de la zona, donde la zona costera es la más complicada versus... ¿Eso era o no? Sí, si nos puedes porque explicar un poco eso. Al final la zona costera son zonas de secano donde no hay riego. Utilizan solamente el agua y lluvia para cultivar. Pero como hay menos precipitaciones, van a tener que implementar infraestructura de riego para poder utilizar eso. Pero para tener infraestructura de riego, los pequeños y medianos agricultores tienen que poder acceder a fondos justamente para esta construcción. Y eso para ellos es complicado a veces. Y todo esto, me imagino, ha generado cambios en los cultivos de nogal, de paltos. ¿Cómo también vieron eso? Hay mucha diferencia. Lo que pudimos constatar en la región de Valparaíso, que
explotó literalmente la producción de palto. Totalmente, o sea, más de 30% en 5 años. Todo lo que es nogal se mantuvo. O sea, una apuesta más por el... Sí. En la región principalmente palto. Hay otro cultivo, pero lo principal es palto. ¿Y cómo se relacionan estos cultivos con el agua, considerando la situación que están viviendo ahí? Y que ahí complicado justamente la relación con el agua, porque por un lado el palto consume mucha agua y por las condiciones donde está cultivado en este momento, en laderas, hacia la pendiente. O sea, por un lado el palto necesita mucha agua, mucha inversión y normalmente en estos suelos también lo importante es que no se puede cultivar porque no son aptos. O sea, claro. ¿Y ahí qué impacto tiene la eficiencia de riego considerando algunos problemas estructurales también que se han encontrado con toda esta situación? La situación no es que crítica, hay algunos puntos que pudimos entregar al gobierno justamente para que lo monitorea, porque la principal deficiencia que pudimos ver en la infraestructura de riego es como la infiltración, o sea, que no hay revestimiento en el canal. Pero por un lado la infiltración a veces es bueno para recargar de acuífero, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese. Pero por otro lado hay un problema que se pueden solucionar, que son, por ejemplo, derrame, que tapa un canal que impide que el agua fluya, basura. Hay canales que están llenos de basura y que impiden, o sea, la eficiencia nula. Eso claro, responde más que nada sí. Nos mantienen bien. Exactamente. Ya. Y ahí, por ejemplo, ustedes están desarrollando mucha tecnología, con datos de Estados Unidos incluso, de un modelo hidrológico. Cuéntanos un poco también cómo funciona esto, qué se puede conseguir gracias también a estos datos que se están recogiendo. Lo que hicimos es usar 2 modelos para agua superficial y subterránea para hacer un modelo integrado de la cuenca, que nos permite ver cómo está el nivel, la situación del agua. Pero yo creo que lo más importante lo que hicimos para la gente que le llega directamente y como esta capacitación en uso de dron. Además, pudimos adquirir 20 drones que entregamos al municipio. Perfecto. Y capacitamos a la gente del municipio para que justamente puedan después hacer un monitoreo o de la infraestructura de riego o de algunas plantaciones o si hay una plaga y todo eso. ¿Toda esta tecnología está en proceso de desarrollo todavía en nuestro país o ya se puede decir que está implementada y está formando parte? Totalmente implementada. Quizás falta llegar a lo que nos decía, un poco el más chico, el mediano. Exactamente, ese es el tema, llegar a los pequeños y medianos agricultores, ayudarlo en este proceso de modernización y de innovación. ¿Y cómo ayuda el tener drones, por ejemplo? ¿Qué permite, qué beneficios trae también para aquello? Básicamente es como multiplicar sus ojos. Porque permite visualizar una amplia superficie mucho más rápidamente que ir caminando con un auto. Eso para un dron básico con una cámara normal como óptica. Pero después hay diferentes drones con cámara distinta, con más caro por supuesto, pero que permiten identificar zonas con plagas, por ejemplo, y poder enfocar el uso de fertilizante. También, pero básicamente eso, es como tratar de reducir los gastos y enfocar bien la gestión del agua, de los pesticidas, de los fertilizantes. O sea, ayuda a tomar mejores decisiones, por así decirlo. ¿Y ahí cómo fue implementarlo también? Porque me decía que bueno, algunos lograron finalmente manejar los drones. ¿Cómo fue también llevar a cabo esta iniciativa? No hubo tanto problema. La gente estaba muy felices, estaban entusiasmados en poder aprender en eso. Así que hablamos después con varias comunas, hicimos un seguimiento, por supuesto, de la entrega y toda la comuna lo están usando en La Cruz en particularmente para ver justamente los problemas que tienen en infraestructura, para enfocar los gastos en reparar, en solucionar, apoyar a la Junta de Vigilancia, a los agricultores. Bueno, y ahí también crearon un sitio web para aquellas personas, no sé si nos puedes contar un poco de eso, y también para cerrar, antes que se nos vaya el tiempo, lo que viene ahora también en términos de desafíos. Lo que hicimos es recopilar todos los resultados del proyecto y lo integramos en una plataforma que es de libre acceso, que es citavalpo.siren.cl, y ahí se puede visualizar todos los resultados. Hay reportes donde la gente puede identificar por comuna, por provincia, el tipo de suelo, si está apto o no, qué tipo de cultivo, está todos los resultados del catastro hortícola, todo está disponible en la web.
Y lo que sigue para Siren es tratar de replicar este proyecto, porque hicimos una metodología que podemos replicar en otras regiones que tienen lo mismo problema, como en Coquimbo o en O'Higgins, Maule. Si bien nunca hablamos de la región del sur, igual están impactados por la falta de agua. Perfecto, extender entonces todo este monitoreo. Utre, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Nacho. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Reporte Agrícola. Desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y ahora hablaremos sobre cómo los desechos de animales como vacas y gallinas han sido modificados para extraer su potencial y ser utilizados en la creación de biomateriales e incluso el desarrollo de fertilizantes. En la actualidad, el guano representa una oportunidad única para la agricultura, dado sus propiedades y aportes nutricionales que benefician directamente a las plantas. ¿Cómo garantizar que este componente sea 100% seguro? ¿Qué tipos de procedimientos aseguran su inocuidad? Lo vemos en la siguiente nota. Los desechos de los animales como las vacas y las gallinas han experimentado un cambio crucial, siendo modificados para extraer todo su potencial para diferentes usos, desde ser utilizados en la creación de biomateriales hasta el desarrollo de fertilizantes. En la actualidad, este componente representa una oportunidad para aplicar en la agricultura. El proyecto que estamos desarrollando es aprovechar los grandes volúmenes que hay de estiércol en la actualidad, producto de la actividad de la ganadería, para a partir de él obtener un biomaterial que pueda ser un sustituto del plástico convencional de un solo uso en la agricultura. Estudiando vimos que el estiércol tenía alto contenido de celulosa. Digo, bueno, vamos a aprovechar este polímero que hay natural en grandes cantidades para desarrollar un material que pueda ser biodegradable, biocompostable y que además aporte nutrientes al suelo. Porque hacer estiércol tiene alto contenido de nitrógeno, también tiene fósforo, entonces evidentemente ayuda también a mejorar la situación del suelo donde está el cultivo, donde se va a emplear. Adicionalmente, se ha utilizado como base el guano de gallina para desarrollar fertilizantes aptos tanto para hortalizas como para frutales. Si bien este producto puede ser beneficioso, hay que tener en cuenta que debe pasar por un proceso de sanitización previo a su uso. El guano de animales es altamente nutritivo y podría servir como fertilizante natural para los cultivos. Sin embargo, tiene una serie de peligros asociados a los animales sobre todo. Tiene peligros microbiológicos como Salmonella, Escherichia coli, que podrían también infectar los cultivos. Por lo tanto, es muy importante hacer un correcto manejo de este guano antes de echarlo como abono. Y lo ideal es que tengan un tratamiento térmico que permita eliminar estos microorganismos que son patógenos para los seres humanos, porque si no van a incorporarse en los cultivos y van a llegar finalmente a los vegetales, que es lo que nosotros no queremos, que no los contaminen. Por lo tanto, es ideal hacer un tratamiento de este guano, ojalá de 60 a 70 grados Celsius, que es lo mismo que hay que realizar como para cualquier compostaje antes de echarlo como fertilizante a estos cultivos. Tenemos tres tipos de productos. Un producto que es la compostadora, donde incluimos el guano en un proceso que es aeróbico y al cabo de 30 días generamos un resultado que es un producto totalmente compostado. El otro es un proceso que ocupamos todo el aire caliente que tienen las gallinas en los pabellones y mediante las máquinas lo deshidratamos y lo bajamos desde un 80% de humedad a un 20% de humedad. Y ese guano que ya está seco, que está estabilizado, lo pasamos por una prensa y generamos los pellets, y la gran característica que tiene es que es de rápida liberación de sus nutrientes, entonces tanto las plantas como las hortalizas lo absorben de forma muy eficiente y también es un excelente mejorador en la estructura que tienen los suelos agrícolas y también ayuda a aportar toda la carga microbiológica que es muy positiva en la producción de fruta y de verduras. Es así como el guano de animal sobresale por sus propiedades y aportes nutricionales que benefician directamente a las plantas.
Sin embargo, es importante destacar que estos productos deben ser sometidos a procedimientos que garanticen su inocuidad, para que su uso sea 100% seguro. Y lo hablábamos en la entrevista, Chile enfrenta una severa crisis hídrica y los métodos agrícolas tradicionales demandan cada vez más agua. Es por esto que la agricultura sintrópica surge como una opción que busca hacer frente a esta problemática. Al imitar los procesos naturales de los bosques, esta técnica reduce el consumo hídrico y regenera los suelos, aunque su implementación requiere de un análisis caso a caso y manejo específico de cada sitio. Conozcamos más en la siguiente nota. Chile enfrenta una crisis hídrica severa y los métodos agrícolas tradicionales demandan cada vez más agua. Pero existe una alternativa, la agricultura sintrópica, un sistema que imita los procesos naturales de los bosques para reducir el consumo hídrico y regenerar los suelos. La agricultura sintrópica funciona imitando ciertos procesos que están presentes en la naturaleza en todo momento, como es el crecimiento y el desarrollo de las especies vivas, donde las especies vegetales son como las primarias en capturar la energía del sol y transformarlo en tejidos vivos, de los cuales se alimentan todas las demás cadenas alimenticias. Entonces este sistema ocupa la plantación intensiva de especies tanto productivas o objetivos que le llamamos, como especies de apoyo. Las especies de apoyo son siempre especies de rápido crecimiento y son siempre especies de buen rebrote frente a las podas, y gracias a que se les hace manejo de poda bastante intensivo en ciertos puntos y momentos del año, nosotros logramos cosechar la materia orgánica por un lado y generar pulsos de crecimiento para que el suelo se vuelva más fértil para nuestros cultivos objetivos, que pueden ser variados, desde los frutales, los más típicos, hasta la huerta, pero pasando por producir madera o herbáceas medicinales o melífero para producción de miel. Esta técnica permite regar un frutal con aproximadamente 16 litros de agua por semana y aún así mantener una buena producción. Al querer imitar, al pretender imitar las condiciones naturales de un sistema biodiverso, se busca conservar, por ejemplo, la humedad en el suelo. Y eso es una gran ayuda para los sistemas de riego tradicionales, en los cuales nos ayudan a nosotros suministrar aún menos agua a esos sistemas que ya poseen una capacidad intrínseca de retención de humedad. Los proyectos que incorporan agricultura sintrópica se deben analizar caso a caso, sitio a sitio. Aquí no existen plantillas predefinidas que sean adaptables a todas las situaciones. Creo que el tema del agua es un tema primordial cuando hablamos de agricultura. Se está haciendo poco en el sentido de renaturalizar los riegos, y se está haciendo mucho en cuanto a tecnificar, en cuanto a tecnologizar, en cuanto a poner software, que no está mal, pero estamos perdiendo un potencial enorme de que la agricultura se encaje en el ecosistema de una manera benéfica. En la nueva ley de riego existe un programa especial para el fomento de las soluciones basadas en la naturaleza. Y entendiendo la agricultura sintrópica como un tipo de solución basada en la naturaleza, estamos hoy desarrollando las bases técnicas para el año 2026 tener el primer concurso de este tipo, y que evidentemente incorpora prácticas de la agricultura generativa, sintrópica. A pesar de que la agricultura sintrópica se expande mundialmente, su implementación es compleja, pues requiere análisis caso a caso y manejo específico de cada sitio. Aún así, sus beneficios en conservación del agua y regeneración de suelos la convierten en una solución para el futuro agrícola. Y ahora, como todas las semanas, les presentaremos algunos de los hechos más relevantes que han ocurrido en el campo chileno durante estos días. Comenzamos con el presidente Gabriel Boric, que firmó este lunes la primera Política Nacional de Juventudes Rurales de Chile, una iniciativa que busca enfrentar el despoblamiento y la migración juvenil hacia las ciudades mediante programas concretos de apoyo económico. Entre las medidas destacadas se encuentra el programa Tierra Joven, que entregará subsidios no reembolsables destinados al pago
pago del pie para la compra de terrenos productivos, donde en alianza con Banco Estado se ofrecerá tasa preferencial a jóvenes rurales. La iniciativa también incluye Mi Primer Negocio Rural, un programa que entrega hasta 3,5 millones de pesos por joven junto a acompañamiento técnico de 3 años, beneficiando a casi 600 jóvenes. La política fue construida mediante un proceso donde participaron cerca de 3.000 jóvenes rurales quienes expresaron sus necesidades y propuestas como el acceso a tierra y agua, educación de calidad, compromiso ambiental y autonomía económica. Y atención regantes de Atacama y Coquimbo, porque la Comisión Nacional de Riego ha lanzado el Concurso Nacional de Innovación, una iniciativa que busca mejorar la gestión hídrica de los regantes de estas zonas y promover también la incorporación de tecnologías que disminuyan los costos energéticos en el sector agrícola. El concurso busca incentivar la implementación de tecnologías innovadoras como sistemas agrivoltaicos, paneles fotovoltaicos flotantes y riego automatizado con inteligencia artificial. Jaime Gutiérrez, coordinador zonal de Atacama y Antofagasta, señaló que los regantes pueden acceder a una bonificación de hasta el 95% de sus proyectos con un tope de 5.200 UF. La iniciativa está dirigida a microempresarios, pequeños productores, organizaciones de usuarios de agua y agricultores en general. Conoce las bases del concurso y las fechas para postular en la página web de la Comisión Nacional de Riego o en reporteagrícola.cl. Y en otro tema tenemos buenas noticias para los limones chilenos, ya que el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Cuarentena de Indonesia formalizaron un protocolo que permitirá la entrada de este cítrico al gigante del sudeste asiático. El acuerdo establece los requisitos fitosanitarios necesarios para la exportación de limones frescos, resultado de un trabajo técnico conjunto entre el SAC y la autoridad de Indonesia, con el objetivo de asegurar la inocuidad del producto, evitar la introducción de plagas y proteger la sanidad vegetal de ese país. Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que si bien este avance es parte de una política de diversificación de mercados, aún existen desafíos pendientes en materia de exportaciones de carne, leche y otros productos. De esta forma, el limón se suma al listado de frutas frescas y congeladas con las que Chile cuenta con autorización para ser exportadas a Indonesia, tales como los arándanos, cerezas, kiwi y también la manzana. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que pueden revisar todo el contenido del programa en nuestra página web reporteagrícola.cl, lugar donde además se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir a diario las últimas noticias del campo chileno. Los invitamos también a seguirnos en nuestro Instagram @reporteagrícola. Que esté muy bien y nos vemos la próxima semana.